Bien, vamos a empezar por grabar. Por favor, cualquier integrante por ahí que Matías, que veas por ahí, me avises, por favor. ¿Bien? Alguien que se vaya sumando. Pero igual voy a estar pendiente. Bien. Ya, vamos a empezar. Cualquier cosa me interrumpe, Matías. No quede claro el término de la pizarra. Voy a intentar hacerlo lo más ordenado. ¿Ya? COVID. Entonces, nos habíamos quedado ya las derivadas parciales de orden superior, ¿cierto? ¿Sí? Entonces voy a dar un repaso de nuevo. Orden superior. Profesor, si le queda un poco de tiempo después de esto, ¿podríamos hacer algún ejercicio de la guía? Sí. Más o menos esa es la orientación. Ah, ya. Sí, esa es entonces la idea es bien simple. Tienes una derivada, ¿cierto? Obviamente en el caso clásico, ¿cierto? Voy a hacer un paralelo ahí, ¿cierto? En R hacia R. Pero lo que uno tiene aquí, la primera derivada, la segunda derivada, etc. Depende de la función, permite calcular enésima derivadas, ¿cierto? ¿Sí? Pero lo mismo acá, pero aquí, recuerden que depende solo de una variable, digo. Entonces van a obtener para cada derivada una pura función. La diferencia acá, con dos variables. Esto ya depende de dos variables, digamos. Entonces aquí la primera derivada, digamos, aquí la primera derivada. Entonces aquí tienen dos derivadas parciales. Con respecto a x, con respecto a y. Entonces, eso hace el rol como si fuera la primera derivada, ¿cierto? Aquí era una sola función y aquí tienen que aparecer dos derivadas. Y las segundas derivadas aquí también, pero cada uno tiene su propio. Pues aquí sería segunda derivada. Pues cuando es la misma se repite, ¿cierto? La notación es la misma, ¿no? Bien parecida. Acá también esto depende de x, depende de y, entonces tienes que calcular la otra. Recuerden que primero calculaste respecto a x y después lo calculas respecto a x. Es la notación que uno usa. Esta es como la primera, esta es como la segunda. Y lo mismo aquí, ¿cierto? Como esto depende de las variables x y, de nuevo depende de 2. Ahora lo calculamos a esto, pero respecto a x. Entonces recuerden que esto se calculó primero y esto se calculó segundo. Ese es el orden que estamos estableciendo. Y como es repetida, la repetida no hay problema en la notación. La de orden superior era después de la parcial. Primero la parcial y después de la parcial volvemos a calcular. Exactamente, igual que acá, ¿verdad? Primero la derivada, después lo calculan la siguiente. ¿Sí? Una vez que lo calculan, van a la siguiente. El proceso es el mismo. Solo que aquí se van, por cada dos van apareciendo 4. Van apareciendo 4. Vale, pasa. O sea, en el orden 2 aparecen 4, ¿cierto? Aquí aparecen 2, aquí aparecen. Pero puedes mirar así si no quieres. 2 al cuadrado que el cuadrado. La cantidad de derivadas que aparecen. ¿Sí?
si es la tercera, ¿cierto? Porque aquí ahora podemos calcular la tercera, ¿cierto? Y la tercera va, cada uno ya, miren, aquí aparecen 1, 2, 3, 4. Entonces de aquí de nuevo yo puedo calcular respecto a X y respecto a Y. Entonces aquí aparecen 2, ¿cierto? Aquí aparecen 2, aquí aparecen de nuevo 2, y así, ¿no? De cada uno aparecen 2, ¿cierto? ¿Recuerdan? De cada uno aparecían 2, de cada uno aparecían 2. Entonces aquí sean 2, 4, 6, 8. 8 cantidades. O sea, 2 al cubo. Eso. O sea, ¿qué quiere decir? Digamos que cuando sacas el orden 20 derivadas, ¿cierto? O sea, serían 2 a la 20. ¿Sí? La cantidad de derivadas que tienen que aparecer. ¿Sí? Entonces vamos a ir de a poquito para que no. Entonces, ¿por qué está interesado uno en esto? Lo que tiene que ver aquí, lo que le estoy anticipando aquí con esta estructura que tienen que manejar, lo que el cálculo clásico que ustedes conocen, esto, la información de los puntos críticos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les han enseñado puntos críticos? ¿Se acuerdan un poquito, no? El semestre pasado, ¿cierto? Porque ustedes quieren ver problemas de optimización con medio de la derivada, ¿cierto? La primera y la segunda derivada te dan máximos y mínimos. ¿Sí? Entonces, para máximos y mínimos, ustedes tenían que haber calculado puntos críticos. ¿Sí? Punto crítico significa donde la derivada se anula. ¿Sí? Entonces, donde la derivada se anula es porque es constante, es lo que quiere decir. ¿Sí? Entonces, estos puntos críticos, lo que de alguna forma te está diciendo, estas derivadas son todas rectas. Todas rectas, ¿sí? Pero hay un punto donde alcanza la máxima altura. Entonces, porque son buenos candidatos de ser justamente lo que tiene que ver con esto, ¿no? Porque esto, por ejemplo, tiene derivada 0. ¿Sí? Pero podría no ser, no podría no ser crítico a lo mejor. Entonces, esa es la idea. Pero los puntos críticos importantes son buenos candidatos para candidatos de máximo o mínimo. ¿Sí? Eso para los puntos críticos. ¿Eh? Entonces, nosotros también tenemos una noción aquí, idéntico para los puntos críticos. ¿Qué más necesitamos? Información de la primera derivada, por lo tanto, necesito saber las derivadas parciales. ¿Qué más? Segunda derivada, ¿cierto? Entonces necesito al menos saber calcular estas derivadas de segundo orden. ¿Sí? Entonces, esto es importante, saber calcular y saber. La primera derivada en R3 o en R2, ¿qué es lo que también son máximos? También son candidatos de máximo y mínimo. Y la que... La segunda es lo que te dice... ¿Inflexión? Aquí. ¿Inflexión? Aquí hay como la inflexión como se traduce como tipo punto silla casi. Punto silla. Ya. ¿Se acuerdan de esa silla de montar? Sí. ¿Sí? Que no es ni máximo ni mínimo. ¿Sí? No es ni máximo ni mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la silla de montar tiene esta estructura, ¿cierto? Estructura, pero a la vez parte para acá para que se acople al lomo del caballo, ¿cierto? Entonces, para que sea, entonces en alguna parte dice, mira, si te partes del centro, para irme al costado, se va para acá. Entonces hace como el rol de máximo, ¿cierto? Porque es como una parábola, ¿sí? La silla de montar, ¿cierto? Porque la silla de montar es más o menos. ¿Así? Se ponen aquí, es como si fuera máximo, ¿eh? Tipo parábola. Entonces, te pones en un lado, ¿cierto? En la silla de montar. Hace el rol como si fuera máximo, ¿sí? Porque como uno monta el caballo, ¿cierto? Va por acá y se va así. Pero el momento que te vas en otra dirección, porque es que se pone en el efecto del... Esto que viene al costado donde uno se pone en el cuello del animal, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo que está subiendo, que está bajando y ahora empieza a subir. ¿Sí? Entonces, esa dicotomía que en algún momento baja, después sube, es como una especie de ambigüedad, no se define cuál. Por eso se llama punto silla. ¿Sí? Punto silla. Y estos puntos silla tienen que ver también con la estructura que me da esta información. ¿Okay? Pero esa es más o menos la dirección que quiere ser. Entonces, para el sentido práctico, nosotros ya no vamos a calcular límites, solo vamos a calcular las tablitas de derivación. Lo único que vamos a hacer. Entonces,
ejemplo, ¿cierto? Profe, Dime. creo que había un compañero ahí. Ah, bueno. Gracias. Sí, hay 4 ahí en espera. Angelo y Matías. Ah, Matías lo ves. Seguro el celular dejó en la casa y. O al revés, ¿verdad? Laptop en la casa, ¿sí o no, Matías? Y anda por la calle con el celular. Bien. Entonces, vamos a ver cómo es este proceso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren, lo importante de la parte del cálculo, en el caso que ustedes ya conocen, ¿cierto? Voy a ver cuánto conocen la derivada, cuánto se acuerdan, eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, f de x igual, siempre, cuando uno tiene problemas, por ejemplo, cuando les ponen ahí fracción, uno empieza medio a tener miedo, ¿cierto? Son funciones en R, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la derivada ahí? ¿Cuál es la derivada ahí? Saben calcular, ¿cierto? ¿Cómo se calcula? ¿Sí? Una división. La de la división, ¿cierto? Y acá después vamos a ver que exactamente es. ¿Sí? Solo que le vamos a agregar 2 variables aquí. Eso es lo único. Entonces lo que uno hace, siempre es bueno expresarlo así, esto es bueno expresarlo para mirarlo así. Es más razonable expresarlo así porque a veces si cambia la raíz cuadrada puede ser otra 3 medios, 4 tercios, diferentes raíces. Bien. Y eso para aplicar la de la división, ¿cierto? Simplemente aquí usamos la derivación cociente, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo único, la tabla de la derivada del cociente. ¿Qué es lo que hace? Simplemente lo de abajo, ¿cierto? Todo se eleva al cuadrado. O sea, todo esto de aquí se eleva al cuadrado. ¿Bien? Sí. Se eleva al cuadrado. Ahí hay que tener cuidado cuando uno cuadrado con raíz. Hay que tener cuidado. Si es positivo, se elimina. Si no, no. Es valor absoluto siempre. ¿Sí? Por eso siempre es. Pero hay que tener cuidado. Y arriba, ¿qué es lo que dice? Es como la regla del producto que les decía, solo que se compensa con la detección quién es primero, quién es segundo, porque hay un signo menos. ¿Sí? Entonces, ¿quién se deriva primero? Siempre el numerador y el otro sin derivarse. ¿Sí? Menos 7. Por eso que es bueno la elección. Ahora sin derivar y el otro sí se deriva. Por eso que les decía que coloquemos así. Deriva, ¿cierto? Es lo único que es. ¿Sí? Lo único que es. Lo ubiqué así para que te acuerdes la derivada de la potencia. ¿Sí? Por eso lo ubicamos. ¿Sí? Entonces la primera es fácil, ¿cierto? Porque es derivada de x es 1 y queda simplemente eso. Menos. Aquí ya derivé de x1 ya no lo coloco. Y aquí es la regla de la cadena. ¿Sí? Porque tiene una potencia y abajo hay una función. ¿Sí? Entonces simplemente acá es el 1 medio pasa de lado, ¿cierto? Sí. Lo colocas así. La misma base. Menos un medio. Se resta una unidad. ¿Sí? Y queda menos un medio. Bien. Esto siempre es fácil ponerlo así. Cuando es una unidad, siempre es más fácil ponerlo así, como recomendación. Porque fracciones homogéneas. ¿Sí? O sea, 2 menos 1, por eso sale menos 1 medio. Se puede hacer más rápido. ¿Ven? Sí, exactamente. Y acá, y por la derivada de la base, que es 2x sobre x cuadrado más 2. ¿Sí? Y ahora la parte algebraica, que es lo que queda, nada más. No sé si se logra ver así. Esa parte, voy a correr un poquito. Para que vean sus compañeros del otro lado. Ahí se ve la otra pizarra, ¿verdad?
Matías. El otro pedazo de la pega. Ya. Entonces al final es igual. Bueno, ahí. Entonces simplemente es esto, ¿no? La primera salió raíz. Aquí hay un medio, ¿cierto? Menos. Aquí es medio de aquí. Un medio aquí. Ah, con el 12 vamos, ¿cierto? Ya, es necesario colocar. 12 fue, ¿cierto? Porque aquí es 2x. Cuando 12 va, te queda x con x cuadrado. X cuadrado. X cuadrado más 2 a la menos. ¿Y acá? Y aquí es importante, ¿eh? Porque ustedes me decían aquí, en general, aquí tener cuidado cuando uno tiene con el cuadrado aquí. ¿Ven? Uno que está acostumbrado siempre es poner aquí, solo eso. Pero es que tener el valor absoluto. ¿Sí? Aquí es el valor absoluto de. Siempre es eso. ¿Sí? Siempre es eso. ¿Eso por qué? Porque podría ser que la expresión que está dentro sea negativo. ¿Sí? Por eso que uno se asegura con valor absoluto. O sea, lo que estoy usando acá, una observación aquí, es una propiedad básica que existe, ¿no? A al cuadrado siempre es una propiedad muy básica, pero es bien usual eso. ¿Sí? Porque estoy diciendo así, no se les ocurra poner esto de aquí, así, solo con A. Siempre es el valor absoluto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, miren, ustedes pueden tener este problema, ¿no? ¿Ven? Si aplican la propiedad, sería así, ¿ven? Y esta es una incoherencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque uno podría ser así. Pues por eso que esto es siempre y esto es 2. Por eso que con eso. Y aquí ya, digamos, si tú quieres, de nuevo lo expresas como raíz y lo multiplicas acá, ¿cierto? Y después. Pero esa es la forma coloquial de derivar. ¿Sí? Entonces, ¿vieron? Solo con la derivada simple, cuando nos ponen funciones de ese tipo, ya con el cálculo se complica un poco. Imagínense con el límite. Complicado. ¿Sí? Pero esa es la idea de los ejercicios prácticos. Ahora lo que vamos a hacer algo parecido, ¿cierto? Pero con derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, vamos al contexto de acá, nuestro sistema de derivadas. Solo una observación, a ver, solo para que vean algo que siempre es bueno a veces tener en cuenta lo siguiente. Aquí hay un detallito que usamos una fórmula, ¿cierto? Que lo sigue. Yo puedo definir una función que es lo que aparecía aquí, ¿cierto? Cuando yo derivaba esto de aquí. O sea, x cuadrado más 2 a la menos. Entonces la pregunta natural es ¿por qué la fórmula es de esta forma? Un medio. Ya sabemos esto, ¿cierto? ¿Por qué de esta forma? ¿Sí? Pues eso se les explicaron, ¿no? ¿Por qué? Es el problema de la regla. Que la función Regla de la otra cadena. función. ¿Sí? Esto es exactamente regla de la cadena. Y la regla de la cadena exactamente es nada más y nada menos que la derivación de funciones compuestas. Entonces la derivación de una composición. Entonces, después vamos a ver que nosotros también tenemos nuestra propia regla de la cadena también para derivadas parciales. En varias variables.
compuestas. Esto es importante que vayan recordándose un poquito. Y qué bueno que me hayan respondido que aceptan la regla académica. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿quién es la F y quién la G? Porque es una compuesta, ¿cierto? O H, o la G le llamamos. ¿Sí? ¿Cómo es la derivada de una compuesta? ¿Cómo se compone aquí? De fuera hacia adentro. ¿Sí? Exactamente. Sí, tenemos Hay dos funciones, ¿cierto? Sí. Sí. Hay uno que está... exponencial y una polinomial. No, hay una que está a la base, ¿cierto? Sí. La base es una F1, lo llaman. Y este de aquí, la potencia, que está afuera, que ustedes ven. F1 elevado. ¿Sí? Entonces hay una compuesta. ¿Sí? Una compuesta. ¿Bien? Entonces, ahí tienen que elegir quién es primero, F1 compuesta con F2 o F2 compuesta con F1. ¿Sí? Eso es lo que está de fondo. Entonces, simplemente la compuesta es bien fácil la compuesta. Es una especie de una ayuda que uno no puede decir, ¿cierto? Imaginemos que ustedes necesitan realizar un esfuerzo de un punto A a un punto B. ¿Sí? Un esfuerzo. La F relaciona como un trabajo. Entonces, lo único que tú quieres es llevar un punto X, un punto A, lo llamo, del A, ¿cierto? Un punto A, y llevarlo hasta un parte del parte B, ¿cierto? Es una especie de una distancia que no lo puedo mirar, ¿cierto? Entonces lo puedo mirar, ¿sí? Que se hizo ese esfuerzo de llevar del A hacia el conjunto B. Hice un traslado, bien, y lo dejaste, te olvidaste. Después lo que hace, le llamo F y le llamo G aquí, que no tiene nada que ver con esta G, ¿sí? Solo para simplicidad, ¿no? Y ahora lo que hace es lo que dejó el F, lo retoma el G. Entonces simplemente lo retomas, esta sería el G, lo tomaste. Entonces lo trasladaste, ¿ves? Lo que estás trasladando, este punto acá y este punto aquí. Eso es lo que te hace. ¿Okay? Entonces la compuesta simplemente es del inicio hasta el final. Eso es lo que es. O sea, tomaste un punto A, lo llevaste hasta. Eso es lo que te hace. Del punto A lo llevé aquí detrás C, ¿no? ¿Sí? Con un estado C. ¿Sí? Y esta en matemáticas, en notación matemática se pone una notación así es. Compuesta. Y eso es lo que se llama la compuesta. A un A hay una nueva operación y a las dos funciones que se llama la compuesta. Esa es la compuesta. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Ve? Primero actúa F y después actúa G. ¿Qué es lo que hace? Primero actúa F, después lo lleva por G. Y esa es la composición. La pregunta natural, ¿cuál es la derivada de esto? Porque es una función, ¿cierto? Que puedo derivar. Obviamente cuando ambas son derivables. Entonces la pregunta natural es ¿cuánto es la derivada de esa función? Que puedo derivar. Y lo bonito de esto es que tiene una forma explícita de cómo derivar una compuesta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se deriva la primera y se evalúa en la función. Miren lo que estoy diciendo, derivándolo con la G, pero evaluándolo en la F. ¿Sí? Por la derivada de la F. ¿Qué es lo que está apareciendo por acá? Miren. Si ustedes miran acá, aquí hay un por la derivada de la base, ¿se dan cuenta? Por la derivada de la base es lo que está apareciendo. Ese por es la derivada, lo que estás haciendo es la derivada de la base. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pero eso lo vamos de nuevo a reforzar cuando veamos la regla de la cadena para varias variables. Voy a reforzar de nuevo solo para que sepan. En el ejemplo, ¿quién sería la F y la G? Miren ahí. Este lo voy a llamar G, porque no sé cómo. ¿Quién sería la F y la G? F sería el X cuadrado. ¿Sí? ¿Quién sería la F? Simplemente lo que hace.
tomas un X, ¿cierto? ¿Quién va a ser tu F? ¿Quién va a ser tu F? Es el intrínseco, la base. La base se pone primero. La base que puse aquí es F1. ¿Sí? Es la F. ¿Sí? Es la F. Entonces en este F, ¿cuánto sería? X cuadrado más 2. ¿Qué es lo que hago con G? La G, ¿qué es lo que va a hacer? Después lo elevo a la potencia. ¿Sí? Es lo que es. O sea, a todo esto, simplemente es lo que hace, ¿eh? La transición que hace de uno al otro. ¿Sí? Podría ser al revés, ¿cierto? Primero la potencia, después, pero hay que ver cuál es cuál. ¿Sí? Miren la compuesta. Calculemos la compuesta. ¿Eh? G. Porque tiene que calzar con la G tilde que estoy definiendo original. Tiene que calzar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? La operación. ¿Qué es lo que hace? Primero F, ¿cierto? Primero F. ¿Qué es lo que hace F? Es lo que hace eso, porque así lo definimos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace G? Es también este argumento lo eleva al aumento. ¿Y esto coincide con lo que quiero? Sí, ¿ven? Eso es lo que tienen que calzar. Tienen que ser pequeños. ¿Ven? Una vez que tienen eso, ahora pueden aplicar esta formulita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se deriva? G compuesto. ¿Qué es lo que dice? Es G'. ¿Cuánto es la derivada de G? Tengo que calcular. Recuerden que G de X para mí. ¿Cuánto es G de X para mí? ¿No? Recuerden que G es una función, ¿cierto? ¿Cuánto es G de X? Tengo que poner la regla de correspondencia. ¿Qué es lo que hace? La base al medio, la función. Porque después tienes que evaluarlo, hay que tener cuidado con eso. Pero la G es lo que hace es el argumento, simplemente hace. ¿Sí? Esa es la regla de correspondencia de la G. ¿Sí? El argumento lo eleva al aumento. ¿Ven? Entonces, fácil de derivar, ¿cierto? Aquí. Lo que ustedes conocen, el medio, X, ¿sí? Entonces ya tengo acá, este dato ya tengo aquí. Entonces simplemente tengo que evaluarlo. F de X. F de X. Aquí está, ¿no? Sería F de X es X cuadrado más 2. ¿Sí? ¿Sí? O sea, lo evalúo acá. Un medio. X cambiado por X cuadrado más 2. ¿Sí? Quedaría 2, sería 1 partido por 2, factor de X cuadrado. Claro, a la raíz si tú quieres, ¿verdad? Pero ya va apareciendo, miren, va apareciendo acá. Ustedes miran. Esto es lo que está apareciendo. ¿Ven? Miren, esto de aquí es lo que está apareciendo aquí. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tengo que calcular? La derivada de F. ¿Quién es F? ¿Quién es F de X? Es lo que dice. A X le asigna X cuadrado más 2. Entonces, ahora derivo, ¿no? 2X. Entonces, miren, simplemente reemplazo. O sea, entonces, ¿cuánto es la compuesta? Es este producto, un medio, X cuadrado más 2, ahora menos un medio, por 2X. Y ahí se va. X sería X, menos un medio. Que el 2 con 2 se va. ¿Sí? Y esto es lo que aparece aquí. ¿Qué va a decir? Si elimina la cosa, exactamente aparece la misma. Por eso que se llama, cuando uno hace así, es por la regla de la cadena que uno menciona. Pero detrás de fondo es esto. Es esto que aparece. ¿Sí? Solo que a veces es difícil para el estudiante decir quién es F y quién es G. Por eso que uno deriva en esa forma práctica de que el exponente pasa adelante, se deriva a la base, ¿cierto? Pero esa es la regla de la cadena, es justamente así. Bien. Bien, con eso complementamos más o menos lo que han hecho en el curso anterior. ¿Bien?
¿Pregunta al fondo? ¿No? Ok, vamos a ver. ¿Qué puede ser? ¿Podría ser ahí? Son ahí, yo creo que bueno. Vamos a ir regulando. Ahí podría ser. Matías o Ángelo. ¿Cuánto al zoom? Igual nuestro compañero no está viendo por Digo, ¿ustedes cómo lo distinguen bien? ¿Un medio borroso? ¿Cómo está? se ve un poquito borroso. ¿Más zoom sería? ¿O? Ahí. Ahí se inclina. Ya está. Bien, hasta ahí. Entonces, esta misma idea vamos a hacer para la unidad parcial. Entonces ahora vamos a lo que nos corresponde, ¿cierto? Con la normalidad. Entonces vamos a hacer de nuevo una forma de un cociente, ¿verdad? De las dos variables, lo único que queda dos variables. Habíamos puesto x sobre la raíz cuadrada, ¿cierto? Aquí vamos a hacer, no olviden que ya saben ustedes derivar. X puede ser xy, y aquí también. Y cuadrado más una constante. ¿Sí? La función. ¿Sí? Esa función está bien definida, nunca se anula. Mira. Por más que el x sea 0, está bien definido. Entonces el dominio en esta función es todo R, ¿cierto? Porque no tiene problema del cociente para mí. Cuando tiene problemas simplemente se le saca de él. El dominio es ese. Se le saca los puntos donde son problemas. Bien. Entonces vamos a calcular las derivas parciales de primer y segundo orden. Esa es la intención de este ejemplo. ¿Sí? Entonces, allá. La primera derivada, ¿cierto? La segunda derivada, con respecto ahí. ¿Y qué más? Segundo orden, ¿cierto? Respecto a x. Faltan todos, ¿no? X, Y. Recuerden que entonces a veces coinciden, a veces no, por eso se puede calcular. De hecho tienen sus propios dominios cada uno, ¿cierto? A veces coinciden, a veces no, con respecto a la función original. ¿Sí? Vamos a calculándolo. ¿Sí? Entonces vamos uno por uno, ¿cierto? Punto. Aquí tienen paciencia, ¿no? Sí. Entonces vamos a derivar respecto a x. ¿Sí? Entonces respecto a x, lo voy a resaltar aquí, para que se vea de bien práctico con colores aquí que a uno le ayuda. Entonces, como yo voy a calcular respecto a x, ¿cierto? Respecto a x, el y lo voy a poner como que está fijo,
Cero. Entonces lo voy a colocar así. Voy a seguir con el mismo color. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Miramos dónde está X. Eso es lo que tienen que hacer. Y el resto lo ignoran, como si fueran constantes. Si está multiplicado, lo multiplican. Si está sumado, es porque es cero la derivada. Eso es lo único que tienen que hacer. Derivada de una constante, cero. Derivada de una constante, cero. Entonces simplemente así. Entonces como el X está acá y el X está abajo, tengo que obligadamente aplicar la regla del cociente. ¿Sí? Eso es lo que tiene único. La aplican exactamente la regla del cociente. ¿Qué es lo que dice? Exactamente lo de abajo tienes que elevarlo al cuadrado. ¿Verdad? X cuadrado más al cuadrado. Así es la regla. Así. Tal como. ¿Sí? Bien. Arriba, igual como antes. La derivada del numerador primero, ¿cierto? Pero aquí está el numerador con respecto a X. Por eso lo resaltamos aquí. Estamos aquí. Con respecto a X. Entonces sería y todo lo de abajo. X cuadrado más 2. ¿Sí? Ahí. ¿Bien? Menos, ¿cierto? Ahora, ¿quién se va a derivar? La derivada de lo de abajo, ¿cierto? ¿Pero quién no se deriva? No se deriva el numerador. Esto no se deriva, o sea, X. Eso no se derivó. Y lo que se va a derivar, lo que está abajo. Y ahora, exactamente la regla de la cadena. Esto es como si fuera, esto de acá da un medio. Entonces aquí de nuevo aparece, al derivar eso por la regla de cadena, sería un medio, ¿cierto? Medio, la misma expresión. X cuadrado más 2 a la menos un medio, ¿cierto? Así es la regla de la cadena. Porque volvimos a hacer, ¿cierto? Por la derivada de la base. Pero con respecto a X, 12. Exactamente. Y eso es todo. O sea, de nuevo aquí, 2 con 12. Entonces simplemente es así. Entonces, y menos que hay un X aquí, aporta X cuadrado. Y acá más 2 a la y acá, por el hecho de ser de nuevo raíz cuadrada con 2 es valor absoluto, pero como son positivos lo puedes ubicar así, simplemente así. ¿Sí? Ya no lo coloco valor absoluto porque son positivos. ¿Sí? Si no, tengo que colocarlo valor absoluto. ¿Bien? Y acá tienes que dejarlo arregladito, ¿cierto? Aquí tienes que dejarlo arreglado porque cuando quieres sacar las siguientes derivadas parciales tienen que estar bien ordenados. ¿Sí? Entonces aquí tengo que escribirlo de nuevo como raíz. ¿Sí? Como raíz. ¿Sí? Entonces esto hay que escribirlo bien nada más. Entonces, y la misma raíz, ya no lo coloco, pero se sobreentiende, ¿verdad? Aquí hay alguien que es el mismo, ¿cierto? Solo para no escribir mucho. Menos X cuadrado. Y esto es lo mismo. Como es menos un medio, así colocar ahí. X cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo? X cuadrado lo escribí ahí. ¿Esto? Sí, ok. Porque aportó un X. ¿Bien? ¿Cómo puede ser porcentaje? O sea, El porcentaje es No. Pero ahora está aportando un ICI. ¿el tablero lo podemos usar así también o no? Sí, no hay problema. Cuando haces esta notación. Ahorrarse Pero el de abajo está aportando un ICI. Sí. ¿Cuál? Cambio El de abajo está aportando un ICI. Pues ya no he hecho nada. No estoy dejando esto ahí, tal como ¿sí? Porque este menos un medio lo estoy colocando raíz, ¿cierto? Es válido poner una anotación aquí, no sé. Esto para no estar copiando. Y después lo vuelves a su estado normal, ¿cierto? Pero no se lo
No, pero en matemáticas se usa. Se usa también. Denoto eso y al final lo retomo. Es como especie de cambio variable. ¿Cómo va a ser? Es como- Y como más cómodo para usted. Más cómodo. De hecho, es más ventajoso porque a veces uno pone tanto escribir en Se lugar le de va más, a coloca menos. No sé si les ha pasado por aquí. Menos por ahí. Sí. Ya pasa. Sigue pasando. Pero es un error, ¿cómo se llama? Visual. No es matemático, digamos. Bien, y abajo también, miren. Abajo. Lo que puse es solo lo que está dentro de la raíz, ustedes ven, ¿ya? Pero la anotación es súper buena, ¿eh? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Aquí hay un mínimo, ¿cierto? Porque hay una fracción, ¿ves? Aquí hay una fracción. Tengo que sacar mínimo común. Entonces, mínimo común es como si fuera aquí uno, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí. ¿Sí? Los suman cruzado. Entonces esto va a ser igual. Entonces el mínimo de esto es lo que está acá. Entonces esto de acá, ¿qué le falta? Le falta esa expresión. O sea, sería I por... La resolución entonces. ¿Sí? Porque este consigo mismo. Menos x cuadrado. Y acá, sobre. ¿Sí? ¿Ven? Y aquí esta es una fracción. ¿Sí? ¿Vieron cómo con la anotación se ve más claro lo que uno está haciendo? ¿Sí? Y ahora miren, aquí de nuevo una fracción, extremos y medios, ¿cierto? Entonces esto pasa hacia abajo, ¿cierto? A multiplicar, ¿sí? Por extremo y medio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Porque aquí hay una fracción, A sobre B, esto es como si fuera 1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces esto de acá se multiplica, esto de acá, los medios, ¿cierto? Extremos con extremo, medio con medios. ¿Sí? Y al final, ¿cuánto es? Déjenme correr un poquito la pizarra para que se vea. Que vean sus compañeros. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí. Bien, ahora voy a continuar ahí. ¿Bien? ¿Se vio la página anterior, no? Matías. Digo, ¿se nota la pizarra ahí que lo enfoqué ahí? ¿Se nota con el triángulo que puse? Sí, sí. Ya, con el triángulo. Entonces voy a continuar la siguiente página. O la siguiente de la pizarra para continuar el cálculo. ¿Okay? Eso es lo que voy a hacer. Bien. Entonces ahora, ¿con quién se está multiplicando? Todo lo de arriba solo con 1. Así que lo voy a copiar tal como está. Y después hay que tener cuidado esto de aquí. Porque esta es la misma expresión al cuadrado de nuevo. Porque es raíz del triángulo o raíz del triángulo. Es la misma propiedad elevado al cuadrado. Entonces esto va a ser igual. Y triángulo al cuadrado. ¿Sí? Menos x cuadrado y sobre triángulo por... ¿Sí? Es lo que queda. ¿Sí? El triángulo multiplicado por la raíz del triángulo. ¿Sí? Y aquí tienen de nuevo, miren, entre 1 y 1 a la 1 medio. O sea, bases igual, los exponentes se suman. ¿Sí? Entonces al final es esto. ¿Ah? Y esto de acá se van ahí, pero con valor absoluto. ¿Sí? O sea, y valor absoluto del triángulo menos. Y acá, las bases iguales, ¿cierto?
1 más 1 medio serían ¿cuánto? 3 medios. ¿Sí? Porque aquí es 1, aquí 1 medio. Pero es necesario colocar el valor absoluto. Si Sí, siempre porque me- podría no ser. En este caso, después lo voy a quitar porque Aquí siempre es positivo. Pero podría ser que si yo coloco algo negativo por acá, por ejemplo, obligado ya tienes que colocar el valor absoluto. ¿Sí? Exactamente. ¿Bien? Exacto. Entonces aquí esa da 3 medios, ¿cierto? 3 medios. ¿Sí? Porque es 1, aquí aporta 1, ¿cierto? Y aquí aporta 1 medio. Más igual los exponentes se suman. 1 más 1 medio, 3 medios. ¿Sí? ¿Sí? Es lo de bueno de sumar fracciones de memoria, ¿no? Entonces al final, miren, ya como es positivo, ¿cierto? Recién ustedes pongan así. Como así. Fantástico. ¿Sí? Bien. Y ahí lo vuelves al original. ¿Cuánto valía eso? Ya vuelves a hacer. Es la facilidad que ayuda aquí. Si quieres lo factorizas en línea. Si quieres. Triángulos. X cuadrado más 2 menos. Recuerda que factoricé ahí. Y esto se va con el x cuadrado, ¿se dan cuenta que a veces se va sobre ¿sí? Factoricé aquí, este es el triángulo, ¿cierto? Triángulo menos x cuadrado. Pero el triángulo tiene esa facilidad porque tiene esta ventaja. ¿Sí? O sea, ese x cuadrado ya no aporta. O sea, al final es ¿Qué? cuadrado. Dígame. Aquí, esto también hay que reemplazar, ¿cierto? Los 3 medios es lo mismo que esto es raíz. ¿Qué le dejamos? Para que se vea bonito. ¿Sí? Porque 3 medios es raíz cuadrada de todo el orden. ¿Sí? ¿Sí? Dígame. ¿Sí? ¿Alguna duda por ahí? No, tienen que preguntar. La única forma de que alguien se Hasta esa parte no va a llegar el triangulito, ¿cierto? Hasta esa parte. Ahí ya hay que colocar el... Ahora hay que colocarlo el detalle que para no escribir mucho. O sea, como sugerencia siempre es bueno... Siempre es bueno, ayuda harto porque si uno pone por acá, mira, la estructura tiende a confundir. No. Es como cuando uno juega puzzle, ¿verdad? Sí, o busca palabras. ¿Sí? ¿Cómo le llaman ustedes cuando vienen los diarios? El crucigrama, ¿cierto? En el crucigrama tú buscas palabras fijas, entonces vas buscando palabras fijas que te ayuden en algo, que te ayuden en los cálculos. Entonces, esto lo detectas como nosotros, ¿eh? Y haces tu cambio de variable. Ayuda un montón porque visualizas la parte matemática que vas a hacer. Miren, es la primera derivada parcial. Es la primera derivada parcial. Entonces, ¿por qué me preocupé de simplificarlo lo máximo? Porque yo de nuevo no me voy a, si ya es fracción, ¿cierto? No me voy a evitar de ser fracción, ¿se dan cuenta? Pero sigue siendo de nuevo otra fracción, pero va cambiando un poquito, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Bien. Una pregunta de este tipo va a ser a calcular primera y segunda derivadas con función de este tipo. Pregunta de De eso, certamen una por ahí, ¿eh? ¿Cuánto tenemos? Creo que de aquí la subsiguiente o Sí, la La subsiguiente. subsiguiente, sí. parece, o la siguiente, no sé. Sí. Hay que verlo cuándo, ¿no? Pero los que sí sabemos que es sábado. Deberíamos hacer una clase, la profesora, y la ayudante, digamos. La ayudante desde el primero, ¿no?
Sí. Viene desde el primero con gas. El otro, la otra semana. Sí, Podríamos echar primero esa- ahí van a reforzar, le voy a dar otra guía más para que se entrenen ahí. ¿Ve? Bien. Y aquí algo interesante, algo interesante. Yo calculé la derivada parcial de f respecto a x, ¿cierto? Miren los roles solo por el ejercicio que tienen. ¿Cómo sería, sin hacer cálculo, la derivada parcial de f respecto a x? Y lo mismo, pero cambiando el Eso, ¿ves? ¿Por qué? Los roles aquí tú puedes intercambiar. Los roles. Si x e y, por el hecho de que el x con y tienen la misma potencia, si ustedes ven, ¿cierto? Entonces significa que los roles aquí los puedes intercambiar. Pero en este caso no. En este caso. Por eso que tienen que visualizar en qué ejercicio pueden cambiar y en qué no. ¿Sí? Cuando tiene que potencias. Entonces, ese argumento matemático funciona muy bien, dice. Se usa así, intercambiando el rol de x con y. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué significa intercambiar? Intercambiar, pues, tú lo colocas así. Y así. ¿Cierto? Entonces, antes lo miraba así, ¿cierto? Lo mirábamos así, ¿cierto? Lo aislaba. ¿Sí? Entonces, intercambiando los roles x e y, en el resultado final, tú puedes cambiar los roles donde hay x, cambias por y, donde hay y por x. O sea, el resultado sería aquí. X de x cuadrado más 2 y abajo todo igual. ¿Sí? Porque aquí sería el x con y, pero el y con x. Pero si te cambian, pues salía así. Pero cuando tiene igual potencias, cuando son distintos. Cuando son distintos, ahí ya no. ¿Por qué? Miren. Cuando son distintos, por ejemplo, aquí 3. Claro, no digo- Allá ya cambió. Porque yo no puedo cambiar roles de x con y. Si tiene que ser el mismo, con la misma esencia o el mismo, ¿cómo se llama? Acción que hace x con y. La misma acción. ¿Sí? Pero aquí ya no. Allá tienen que cambiar a hacer por separado. ¿Sí? Aquí ya no tiene la misma esencia. ¿Ve? ¿Ve? Entonces aquí, intercambiando. Seguir por ahí. Entonces, pueden hacer esto, ¿no? Esto sería así. X sobre 8. dice que estoy cambiando x por y, ¿no? Entonces serían aquí el cuadrado, aquí el cuadrado. ¿Sí? Es lo que es, ¿cierto? ¿Sí? Estoy cambiando el rol. ¿Y dónde se ve? Miren, si ustedes visualizan aquí, miren, ¿dónde se ve el cambio? ¿Dónde se visualiza el cambio? Aquí derivamos respecto, aquí parecía, estoy cambiando x y por x, ¿cierto? Entonces ahí, aquí aparece x, por aquí aparece x, aparece x. ¿Sí? ¿Dónde más? Aquí derivamos respecto a x. El x cambia por y. ¿Ve? Entonces cambia. Entonces por eso que es válido este argumento, ¿ve? Que cambiando x. Entonces pueden ponerlo directamente en la fórmula, no es necesario que calcularlo. Ahí está la pillería de ustedes, ¿verdad? Sí, al cambiar el rol, pero esa es la pillería de cada uno. ¿Sí? Entonces alguien de nuevo, a lo mejor se demoró todo el certamen acá, ¿sí? Por no acordarse de esa pillería, ¿ves? ¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? ¿Se puede sacar con X o con Y? ¿Empezar con X o con Y? Solo con X, y si ves que hay esa relación de intercambio, inmediatamente la otra fórmula lo puedes copiar. ¿Sí? Inmediatamente lo puedes copiar. No sé, no se puede. Porque aquí no distingue, ¿ves? Miren. Cualquier suma intercambia lo mismo. ¿eh? O sea, si fuera una resta ahí ya no podría. Ah, y si fuera ya una resta. ¿Sí? Exactamente. ¿Cómo? ¿Ve? Si fuera una resta. Allá no. Ahí no. Porque la salida derivada de abajo. Ah, porque sé, hay en los dos menos, niveles. ya cambió, ¿eh? Entonces ya hay que tener cuidado. O sea, ahí tendríamos Los que hacer roles. los dos posibles. Pero los cálculos de uno te sirven un montón. ¿Sí? A pesar de que no es simétrico, Puedo hablar parte. mírenlo dónde cambió nada más. ¿Eh? ¿Dónde va a cambiar? Por ejemplo, si fuera menos aquí, ¿dónde va a cambiar? Con respecto a x es lo que tienes que calcular. Con respecto a y, ¿dónde va a calcular aquí? En lugar de 2i. 2i, aquí, por acá, ¿dónde estaba? Aquí, ¿no?
aquí de 2i, esto sería menos 2i, pero hay un menos. En lugar de menos, va cambiando más. Pero un pequeño cambio porque lo puedes ir generando. ¿Sí? También, pero hay que tener cuidado con esos cambios sutiles. ¿Sí? Exactamente. Bien, miren, ya tenemos las dos derivadas calculadas. ¿Sí? Dos derivadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Derivada de orden superior. De orden superior. O sea, calcular por segunda vez. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Preguntas en casa, por ahí. ¿Todo claro? Sí, casi. Bien, entonces vamos a borrar la pizarra para calcular las segundas derivadas. Derivación continua. Entonces al final vamos a actualizar la F. Y se han dado cuenta cuando hay un cociente aquí, cuando una raíz abajo, ¿cierto? Aparece abajo, siempre la misma estructura, pero ya no aparece, digamos, aquí lo ¿no? Aquí elevado al cuadrado, pero después recupera como este a la 3 menos. Eso es cuando hay una raíz cuadrada. ¿Sí? Cuando es raíz cuadrada. El detalle es cuando en lugar de raíz cuadrada es otra raíz. También de nuevo aportan esas potencias. ¿Sí? Por eso que este triangulito ayuda un montón. ¿Sí? Ayuda un montón. Bien. Entonces ya tenemos la F. Ahora vamos a la F. Y ya tenemos la derivada puesta. Tengo una nueva función y aparece aquí, ¿cierto? ¿Sí? Entonces sería aquí. Entonces sería, aquí hay un, si bien ahí es bueno desarrollarlo porque tengo que aplicar la regla del cociente de nuevo, ¿cierto? Sería i cubo más 2, ¿cierto? 2i. Y acá lo mismo. A la 3 menos, ¿cierto? Es lo mismo que raíz cuadrada y todo el valor. Y lo mismo para con respecto a aquí. Entonces sería aquí x cubo más 2x, ¿cierto? Miren, por ejemplo, si tú quieres aquí después calcular los puntos críticos, miren, cuando hay raíz abajo no se asusten, ¿sí? Porque igualado a 0, solo los de arriba tienen que ser igual a 0. ¿Sí? Por ejemplo, para los puntos críticos solo les adelanto, ¿no? Esto lo igualan a 0, ¿cierto? Esto lo igualan a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución de esa ecuación, es cierto? Como esto está bien definido, esto lo puedes multiplicar con 0 y se elimina. ¿Sí? Te queda simplemente una ecuación algebraica. Y cubo más 2, ¿sí? O sea, la raíz está de más ahí, para puntos. Solamente está volviendo a derivar el resultado anterior, ¿cierto? Sí, solo lo copié, lo actualicé nada más, ¿cierto? Y acá lo mismo, ¿eh? Multiplico por esa expresión a la 3 medios, porque como es no nulo, con el 0 se va. ¿Sabes? Se queda x cubo más. ¿Eh? Y tenemos que resolver esta ecuación. ¿Eh? La gran ventaja es que aquí se factoriza, ¿se da cuenta? ¿Sí? Para encontrar las raíces. Aquí hay un polinomio de grado 3 aquí. Aquí un polinomio de grado 3. Pero este de aquí, tú de nuevo lo puedes factorizar. Y aquí lo mismo. Tiene que ser i igual a 0. Igual a 0
Pero este nunca se anula, porque este es y cuadrado más 2. Entonces, esto siempre es diferente a 0, esto es diferente a 0. Entonces aquí igual 0. Aquí sí igual 0. Entonces el único punto crítico es el 0, 0. ¿Sí? Eso es lo mismo que en el cálculo 1 que ustedes hacen. ¿Sí? Igual a las derivadas parciales, tienen que resolver un sistema, en este caso un sistema de ecuaciones. Pero, ¿hay cuántas soluciones, cuántos puntos críticos está encontrando? Solo uno, porque esto no se anula, porque y cuadrado más 2 es diferente a 0. ¿Sí? Y cuadrado más 2, nunca se anula. Nunca se anula. ¿Sí? Porque yo estoy buscando soluciones reales. Nada más. Tiene solución, pero compleja, ¿cierto? Porque es y cuadrado más 2. Esto siempre es positivo. Habría menos 2. ¿Sí? Y cuadrado igual a menos 2, raíz compleja, por principio. Entonces, la única posibilidad que ahí se hace. O sea, necesito solamente la Los- primera solución. Primera solución y acá también la primera. Porque este es y esto con esto. Entonces, la única solución, el punto crítico, solamente es el 0, 0. ¿Sí? Solamente es 0. Es lo que pasa con estos sistemas. ¿Verdad? Pero cuando vean fracciones ahí, debajo ahí, eso es súper válido porque eso nunca se anula, por eso te estás buscando donde no se anula. ¿Sí? Eso, ¿verdad? Cuando es negativo hay que tener cuidado porque ahí hay que tener cuidado, se llaman puntos singulares también, que también se definen puntos críticos, pero son puntos críticos especiales. ¿Sí? Bien, pero uno busca eso de solución. Y ahora lo que estamos centrados en calcular de nuevo las segundas derivadas. ¿Ayudarán de nuevo los triangulitos? ¿Qué dicen? Tienen que ayudar, ¿cierto? Veamos dónde pueden ayudar, ¿ven? De nuevo aquí, ¿ven? Se parece mucho, ¿sí? Ese patrón. Entonces, de nuevo. Bien. Entonces aquí tenemos que calcularlo 4 derivadas parciales. Aquí salen 2 y aquí salen 2, ¿cierto? Salen 2. Aquí salen 2. Todo lo que tener paciencia, ¿no? Una variable X. Entonces, lo que te vas a centrar es solo en esta, calcular las 2 derivadas parciales. Es lo que uno se centra. Y mirarlo como un ejercicio nuevo. Es lo único que tienes que hacer. ¿Sí? Es un ejercicio nuevo y te olvidas de lo anterior. ¿Sí? No le eches ninguno. ¿Sí? Entonces, de nuevo, vamos a derivar solo con respecto a X. ¿Sí? Entonces, aplicamos de nuevo la regla del cociente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto elevado al cuadrado. ¿Sí? O sea, x cuadrado más x cuadrado 3 medios elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Elevado al cuadrado. Bien. Y ahora arriba tenemos que derivar, ¿cierto? Respecto a x. Recuerda que estoy derivando respecto a x. Respecto a x, mira, no tiene. ¿Sí? 0, ¿cierto? Es importante. Pero es bueno ponerlo así. 0 por lo de abajo sin derivar. Y de nuevo nuestro triangulito lo vamos a hacer. X cuadrado más Y cuadrado más 2. Tenemos nuestra notación que sigue un montón. Entonces aquí sería 3.000, ¿cierto? ¿Recuerdan qué es esto? Un triangulito Elevado a 3 metros. elevado a 3. Lo coloqué en 0 para que se acuerden, porque estoy derivando respecto a x. Menos. Ahora sin derivar, ¿sí? Sin derivar aquí, sería el cubo. ¿Sí? Ahí sin derivar. Por la derivada
de lo de abajo, ¿cierto? Recuerden que la derivada de lo de abajo es a la 3 medios, ¿sí? Entonces sería 3 medios pasa por acá, el triangulito, 3 medios menos 2 medios, ¿sí? Así. ¿Sí? Es mejor ponerlo así para que se acuerden, ¿sí? 3 medios menos 1 medio. Y por la derivada de la base, es con respecto a x, aquí tengo el centro acá, ¿cierto? Por 2x. Ahí está. ¿Sí? Entonces de nuevo, miren, aparece el 2 con 2 se va. Pero ya aporta este 3 que va aportando ahí. Entonces sería 3 medios menos 2 medios sería menos 1 medio. Disculpa, 1 medio, ¿cierto? Porque 3 medios menos 2 medios. ¿Sí? 1 medio. Y ahí de nuevo aporta una raíz. Pues al final es 0 ya. No. Aquí aporta un x. X. Hay un y también si tú quieres. Cuadrado más 2. Lo estoy factorizando simplemente para que se vea más compacto. Aquí hay un 3, ¿cierto? Para que el 3 está acá. El triángulo. No. Miren que ya no bajó como antes al negativo. ¿Sí? Ya no bajó. ¿Eh? Y acá. Queda x cuadrado más x cuadrado. Esto se va, ¿cierto? ¿Sí? Porque el 3 medios con 2 se va y al cubo. ¿Sí? ¿Sí? Y de nuevo, miren, aquí está factorizado, bases iguales, los exponentes se restan. ¿Sí? Acá es menos 3, aquí sí. Aquí es 1 medio menos 3. ¿Sí? 3. O sea, sería 6 menos 1 serían menos 5 medios. ¿Sí? Menos 5. Aquí. ¿Sí? 5. Y si a alguien no le gusta el negativo, lo colocan hacia abajo. Típico. Menos 3x. 5. Ese 5 medio lo puedes expresar así. Menos 3x. Aquí x cuadrado más, puede ser original, ¿cierto? De raíz cuadrada. ¿Sí? Miren que lo que cambió. Abajo antes era 3 medios, ahora la 5 medios. ¿Sí? Y se ha cambiado arriba un poco. De nuevo viene la pregunta. Si a esto le calculo respecto a y, ¿tendrá algún contexto de simetría? ¿Sí? Tiene, ¿cierto? Tiene influencia. ¿Sí? O sea, no puedo usar, lo que quiero decir, no puedo usar la simetría. ¿Sí? Porque aquí no participa el x. ¿Sí? Aquí se nos toma. Se nos toma. ¿Sí? Entonces eso hay que calcularlo de nuevo por separado. ¿Sí? Pero vieron que no es difícil, solo que como mismo ejercicio de nuevo y empezamos de cero. ¿Sí? Preguntas por allá, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos por ahora? No los quiero dar su break. ¿Cómo se llama? Su colación. Sí, profe, dijo que tenía los 3. Sí. ¿Lo puedo ver? Ya muchachos, nos vemos el viernes. Miren, yo ya lo tengo las notas del test de lo que no está, me pueden escribir por WhatsApp para yo de casa poder tomarle una foto y les envío la nota. ¿Sí? Profesor, ¿Ustedes? al